Bienvenidos a esta experiencia que hemos llamado Venceremos, Señor. Es una oportunidad para iniciar una segunda etapa en este proceso de acompañar a quienes están viviendo momentos difíciles, que han vivido la pandemia, que han vivido posiblemente una experiencia que deja la vida lastimada y que nos dejan heridas. En la primera ocasión o primer módulo hablamos sobre los miedos, 5 sesiones diferentes de cómo afrontar los miedos. Hoy te invitamos para que esta sesión o este módulo que nos van a llevar igual 5 sesiones diversas, vayamos viendo cómo vencer las heridas. ¿De qué heridas podemos hablar nosotros? Las heridas de la pandemia principalmente, pero junto con ello son las heridas psicológicas que se van dejando en el caminar de estas experiencias tristes, lamentables, a veces absurdas, pero que tenemos que afrontar. Las heridas que nos dejan rencor y frustración. Vamos viendo, el año 2020 ha sido un año marcado por la frustración, por el rencor a la vida, frustración a no tener una vida tranquila, serena, y a tener que afrontar un virus que hemos tenido que, de una u otra manera, todos ir afrontando con valentía. También vamos viendo las heridas que hay entre familiares. Cuando hay una situación adversa, inmediatamente empezamos a raspar unos con otros, a tener pensamientos diversos, en ocasiones a ponernos en confrontación y se van dejando heridas. En este tiempo de pandemia, en ocasiones es la herida de culpar a alguien por algún contagio. Piense qué triste a veces es esto, pensar, aunque no tengamos la certeza, pero pensar que algún familiar contagió a un ser querido que por desgracia perdió la vida y se va quedando esa herida, y no queremos que la vida se viva desde la herida. Y por último, las heridas que deja el resentimiento y la muerte. La muerte nos va dejando heridas muy profundas y queremos irlas afrontando. Por eso te invitamos 5 módulos, 5 temas, 5 maneras diversas de poder abordar las heridas. El día de hoy nos vamos a centrar en las heridas de la pandemia. Y para esto vamos a ponernos en la presencia de Dios, pidiendo al Señor que nos conceda su luz, su sabiduría, su ciencia, su inteligencia, para que podamos vivir libres con la redención de Cristo y en el Espíritu del resucitado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, tú que sabes bien de las heridas, porque viviste cada una de ellas en tu crucifixión, hoy te queremos pedir por nuestras heridas, las que lastiman nuestra alma, las que nos siguen doliendo, las que se van infectando y van haciendo tanto daño. Hoy te pedimos que nos sanes las heridas, para poder caminar seguros, confiados en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia. Que no vayamos viviendo lamentándonos, llorando, angustiados, temerosos, con pánico, sino que más bien vayamos, Señor, sanos. Hoy te pedimos que toques nuestras heridas, las heridas de los que están viviendo momentos más difíciles que los nuestros, y que a todos nos concedas la salud y la paz. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Centramos nuestra atención entonces en las heridas de la pandemia. El 2020 ha sido marcado como el año más difícil de este principio del tercer milenio y ha quedado marcado para la historia. Pero no queremos que el 2021 sea un año igual o peor que el que vivimos. Con la fe cristiana que hemos recibido, sabemos que después de la muerte viene la resurrección, que después del tormento viene la calma. Por eso hoy le pedimos a Dios que nos prepare para salir de esta situación de pandemia con responsabilidad y que nos prepare con ánimo para poder caminar hacia el futuro, superando toda adversidad. ¿Qué es una herida? Tendríamos que hacernos preguntas fundamentales de la realidad. ¿Qué es una herida? El que no ha tenido la experiencia de haberse cortado alguna ocasión, ya sea por haber tomado algo punzante,
o en ocasiones por haber tomado una hoja de papel y haberla movido sin tener cuidado, hasta las hojas de papel que parecen tan inofensivas nos cortan la piel y nos hieren. Las heridas del alma tienen la misma dimensión. A veces lo que yo esperaba y deseaba de Dios y no lo tuve, me puede generar una herida. O una relación de persona que yo esperaba me puede generar una herida, una confrontación, un desacuerdo. Hay tantas maneras de herirnos. ¿Qué es entonces una herida? Una herida la podemos nosotros descifrar como el padecer de cualquiera. Cualquiera puede padecer una herida en cualquier momento, y hay muchas razones para sentirnos heridos. Normalmente una herida se cura con el tiempo, pero si nosotros descuidamos una herida, por muy pequeña que sea, y pasa el tiempo, esa herida se infecta. El grado de la infección puede ser mayor, se puede incluso hasta gangrenar. Una herida pequeña, nadie le pone atención, y en una persona puede incluso llegar a la amputación. Las heridas son terribles. No solamente duelen, sino que por dentro van generando problema. De manera que las heridas las tenemos que afrontar inmediatamente. Las heridas pueden ser por situaciones conocidas o totalmente desconocidas. Una herida puede llegar a generar una situación crónica y puede llevarnos a un problema grave. Las heridas más frecuentes las tenemos en la vida diaria, en algún golpe, en algún movimiento brusco, nunca de una manera consciente. Es muy raro que una persona agarre un objeto para hacerse una herida. Tendría que traer muchos vacíos del alma. Y aquí tenemos que tener atención con los adolescentes, que a veces no encuentran las razones a la vida o a sus sufrimientos o a la incomprensión del crecimiento de su propia persona y se hacen heridas. Es muy común en ciertos perfiles psicológicos heridas, que se hacen de manera consciente, a veces para llamar la atención, a veces para poner por encima de los demás una situación personal. Sin embargo, a conciencia y por gusto no podemos llamar que alguien se haga una herida. Tendría que ser ya una situación patológica. Entonces, las heridas pueden implicar gravedad, incluso riesgo para la vida de quien les sufre. Por eso nadie de manera natural queremos vivir una herida. Lo mismo podemos decir de las relaciones humanas. Nadie quiere tener una relación que le cause sufrimiento, dolor o pérdida. Es muy importante también la limpieza de las heridas. Si yo tuve una herida, inmediatamente debo buscar la manera de la higiene, de la desinfectación de la herida, porque si no empieza a generar virus, bacterias y empieza a generar problemas. Con el empleo de la limpieza, entonces la herida se va manteniendo al margen de cualquier infección que puede llegar a evitar una cicatrización rápida. Por eso es muy importante la restauración. Lo que nosotros queremos hoy en esta sesión darnos como herramientas son medios, formas y modelos para restaurar nuestra vida. La pandemia nos está pegando fuerte, pero no podemos quedarnos heridos. Tenemos que reparar, tenemos que restaurar, tenemos que volver a una vida nueva. Hay heridas que tardan en cicatrizar y que requieren unos cuidados especiales, sobre todo en casos muy particulares. Los psicólogos actuales se preguntan cuántos años le va a llevar a la humanidad superar las heridas que está dejando la pandemia, porque esto es mundial. Es impresionante cómo Europa está pensando en una tercera etapa de resguardo, porque hay demasiado contagio, un contagio que se viene rápido. Y no nos queremos alarmar, pero sí queremos darnos cuenta que todavía no pasa una etapa difícil cuando ya puede presentarse una siguiente. Si vamos arrastrando con las heridas, va a ser muy difícil afrontar una tercera etapa si no vamos sanos del alma,
de la psique, de las emociones, del cuerpo. Segunda pregunta que tendríamos que hacernos es ¿cómo se manifiestan las heridas que deja la pandemia? Tendríamos que hacer un relato de las heridas de la pandemia. ¿Cuáles son las heridas? Mira, nos sentimos mal cuando alguien se enferma y nos sentimos devastados. Cuando alguien pierde la vida, nos sentimos fatal. Cuando vemos que esto no tiene una respuesta inmediata y las consecuencias son graves. Cuando las familias se quedan sin trabajo. Cuando alguien tuvo que vender las cosas básicas para poder sobrevivir. Cuando en ocasiones te tienes que entregar, como lo decíamos sesiones pasadas, a un hospital sin saber si vas a salir de él o no. O tan sencillo la herida de cuando alguien muere y no tuvimos la oportunidad de despedirnos. Hay tantas heridas que a veces no sabríamos cómo responder. Yo aquí menciono 10. ¿Cómo se manifiestan las heridas? Yo voy a presentar 10 formas. Cada uno va a ir apuntando las suyas o aquellas que más le hayan llegado a su persona. En la pandemia hemos encontrado grados diversos de heridas. ¿Cómo poder detectar las heridas del tiempo actual? ¿Y cómo poder vivir sin sentirnos heridos? Pienso que esta pandemia, hasta el más insensible, en algún momento se ha preocupado, ha hecho una oración por alguien o ha tenido miedo de que lo que está viendo en las noticias le pueda pasar a su persona o a sus seres queridos. ¿Cómo entonces sabemos que llevamos una herida? Primero, por profunda manifestación de dolor psicoemocional. Hay un dolor. Cuando veíamos aquellas ciudades enormes que se detuvo todo, donde no había tráfico, no había trabajo, todo cerrado, donde la economía misma empezaba a colapsar, donde no sabíamos cuál iba a ser el futuro de la humanidad, donde no teníamos todavía una vacuna, hubo un gran y profundo dolor en toda la humanidad. Nosotros lo podíamos detectar en los médicos, las enfermeras, en los que daban las noticias, en las personas que tenían que dar la cara para dar un pronóstico no muy agradable. Y todo esto se empezó a vivir con profundo dolor. Solamente una persona que no estuviera bien en sus facultades o trae arrastrando una patología psicológica, solamente alguien así podía sentirse alegre o poder pensar que estábamos en el mejor momento de la vida, porque no lo estábamos. Tendríamos que ver que el dolor cayó sobre toda la humanidad. En el momento mismo que se dijo pandemia, quiere decir que es una epidemia en todo el mundo, que todos la van a padecer y que pueden pasar 10 o 20 años y aquello todavía puede seguirse presentando en la humanidad. Esto es algo que nos genera tristeza, dolor. Segunda manera de las heridas, se manifiesta el sufrimiento. Es muy triste cuando vemos el rostro de impotencia de quien se siente enfermo o de quien tiene que acompañar a un enfermo o quien tiene que dejarlo en un hospital. Yo veo imágenes de asilos de ancianos donde los hijos por fuera querían ver a sus padres ya ancianos y no les dejaban entrar. Y muchos se contagiaron y murieron y no pudieron despedirse. Gestos de sufrimiento. Tercer elemento, malestar constante. El malestar que lo vemos a veces ya cuando el encierro nos empieza a molestar, donde ya no tenemos la paciencia ni la tolerancia para convivir incluso con los más cercanos a nuestra vida y encontramos malestar. Cuarto elemento, tristeza. La tristeza que se marca de una manera muy clara en el sentimiento humano. A nosotros cuando nos dijeron que las iglesias se cerraban, fue una tristeza en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los templos son lugar de acogida, lugar donde hay consuelo, donde puedes compartir con el hermano, pedir por el hermano, orar por el hermano, donde los templos antiguamente, antes de la pandemia, eran centros para orar unos por otros, ahora quedaban cerrados. Bendito Dios que nos concede estos medios electrónicos a través de los cuales
pudimos sentirnos solidarios unos con otros y seguir haciendo oración unos con otros, tratando de evitar la tristeza que embargaba el mundo entero. Quinto elemento, la desesperanza. Era de manifiesto hace un año, algunos balcones de Europa se abrían, el que sacaba música podía cantar, podía tocar un instrumento, se podían hablar, podían tocar algo, porque la desesperanza era terrible. Nosotros en estas fechas empezamos 50 reflexiones que eran renaceré, renaceremos, que te las invitamos para que si no las has escuchado las puedas tomar o retomar. Renaceré, renaceremos, porque no podemos quedarnos en la desesperanza. El ser humano tiene que superar la adversidad. Nuestro Maestro Jesús nos enseña que la cruz no vence a nadie, es el camino para la resurrección, para la vida nueva. Sexto elemento de la tristeza o de las heridas es el desapego, tener que desprenderme del ser que amo. Es muy triste. Por todos estos meses he acompañado de una u otra manera a personas que se han quedado encerrados en sus casas para superar la pandemia y que en ocasiones el acompañamiento es telefónico, la llamada telefónica y poder dar compañía, escuchar la aflicción del que está sufriendo, aún con la tos que no le deja hablar, y poder escuchar el ánimo de decir voy a salir adelante con el favor de Dios. Padre, deme su bendición. En ocasiones quienes estaban ya viviendo en los hospitales, a veces la misma oración iba en un audio de un teléfono para que el que estaba batallando y sufriendo y luchando por la vida pudiera escuchar la oración que le iba a dar el perdón, la reconciliación y la paz. Séptimo elemento, el pánico. El 2020 ha sido un año de pánico. Cuando no sabíamos cómo era el contagio, el pánico era cada vez mayor. Y ahora que sabemos y vemos los cuadros de irresponsabilidad en el ambiente social, el pánico vuelve a ser mayor, porque sabemos cómo es el contagio y las consecuencias. ¿Cómo se manifiesta el pánico? El pánico es terrible porque es un descontrol propio de la conducta. Hay gente que el pánico los doblega y hay gente que el mismo pánico los vuelve extrovertidos. No hay una sola conducta de pánico, hay muchas formas, muchas maneras. Siguiente elemento, el octavo, la vergüenza. Tener vergüenza, la vergüenza a que me señalen como el contagiado o la contagiada. Pareciera una cosa esta tan simple, pero nos da vergüenza. El continuo miedo que no me vaya a enfermar, qué vergüenza. No tendría que serlo, pero el ser humano reacciona así. La vergüenza a que me señalen de irresponsable. La vergüenza o el temor a que alguien se contagie por mi culpa o por mi situación y que llegue a perder la vida. Hay muchos factores que nos envuelven en este elemento. Noveno, la culpa. El noveno paso es ¿qué tanto nos estamos culpando? Hay familias que se han contagiado todas y cuando no hay la suficiente responsabilidad y la madurez para poder entender que esto es algo natural, que todos tenemos el mismo riesgo, qué triste es cuando vienen las fricciones y las luchas en familia por señalar al culpable. Creo que en este tiempo la misma pandemia nos tiene que enseñar a no culpar. Veía un documental de una persona que decía, yo no sé si fui yo quien infectó a mi madre. Era la única persona que le veía, pero yo nunca me hice la prueba. Yo no supe si me dio o no, y ahora que ha pasado el tiempo no quiero hacerme la prueba para no cargar con la culpa. A veces nos sentimos culpables de nuestros propios actos cuando no tendríamos que hacerlo. Y por último, el décimo elemento es la autoestima baja. Nos viene el desánimo, el desaliento, cuando pensamos que esto hasta cuándo va a durar, qué tanto tiempo vamos a seguir cuidándonos, irá a haber un rebrote peor, cómo vamos a afrontar el rebrote del Brasil que está tan agresivo hoy en día, y nos empieza
a bajar la autoestima. Estos 10 elementos, si tú tocaste en alguno de estos 10, entonces podemos decir que llevas una herida emocional, una herida sentimental, una herida de la conducta. ¿Cómo hay que afrontar entonces las heridas? Yo te voy a presentar otros 10 elementos que nos puedan servir para poder afrontar las heridas. No podemos quedarnos con las heridas ahí, tenemos que curarlas. Yo recuerdo cuando niño que me corté en alguna ocasión y te llevan al médico y lo primero que hacía la enfermera es, te vamos a curar. Y yo recuerdo muy bien que agarró unas tenazas, las dirigió a unas gasas, las gasas las metió en un metrolato o algo así y me dijo, te va a arder y te voy a frotar. Te lo digo para que no llores. Ya del momento que te están amagando, ya tienes ganas hasta de llorar. Y me acuerdo que lo agarró tal como lo dijo y empezó a frotar la herida. Y yo pensaba para mí, sí, como no le duele a ella, me está refregando ahí la piel. Y me acuerdo que quise voltear a decirle algo y la mirada de la enfermera me dijo, es por tu bien. Ahí ya no hay negociación. Pues si es por mi bien, ni modo, aguantamos todo. Si queremos sanar las heridas de la pandemia, tenemos que tocarlas. Hay 2 maneras de tocar una herida. Cuando la tocamos y la infectamos, o cuando la tocamos para sanarla. Son maneras muy diferentes. Si tú ya traes una herida en tu vida, obvio que no quieres tocar la herida porque te va a doler. Pero si tú tocas la herida para lastimarte, obvio que nunca vas a sanar. Hoy queremos invitarte a sanar la herida, tocar la herida, pero para curarla. 10 maneras. Primero, tener conciencia de lo que se está viviendo. A ver, estamos viviendo una pandemia. Tenemos que entrar a conciencia. Entrar a conciencia quiere decir, yo me voy a capacitar para entender lo que está pasando. No toda la gente va a reaccionar igual. Mira, cuando un familiar cae en esta enfermedad, muere, la actitud del familiar no va a ser igual a aquella persona que no ha tenido ni el contagio ni la pérdida de un ser querido. Vamos a encontrar 2 maneras muy distintas de vivir la pandemia. Quien está viviendo desde la herida, vive el dolor, el sufrimiento, la tristeza, todo lo que dijimos anteriormente. Y quien ni siquiera ha tenido ninguna experiencia de tristeza, herida, dolor o muerte, pues quiere llevar una vida normal como antes. Y eso se entiende. Pero es que la humanidad entera cambió. Si cambia toda la humanidad, pues lo mínimo que tenemos que hacer nosotros es tomar conciencia que ya las cosas no pueden ser igual que antes. Nuestro camino de madurez y de responsabilidad es que ahora las cosas tienen que ser mejor que antes. Si ya sé que la alimentación influye, pues me voy a alimentar más sano. Si ya sé que la vida sana influye, pues voy a mantenerme más en la vida sana. Son elementos que nos pueden servir a conciencia. Segundo elemento, la ayuda psicológica profesional. Mira, si estás viviendo un duelo, regálate 4 meses para superar el duelo. Los duelos no se vencen en 2 días. Soy consciente que somos hijos de una cultura inmediatista, que todo lo queremos rápido. Los duelos no son rápidos. Van a llevar un tiempo, van a llevar años. Pero es muy diferente el duelo con heridas a un duelo sano. El duelo sano lo superas porque es sano. No tienes resentimiento, no tienes odios, no tienes venganzas. Pero un duelo con una herida te destruye la vida, te desintegra tu relación con las personas, te hace persona agresiva, insegura, con una cantidad de manifestaciones patológicas que no quisiéramos que se vivieran. Pero uno dice, mira, su duelo se convirtió en un cúmulo de heridas que no ha curado. ¿A quién hay que ir? Si yo te veo enfermo del corazón, te digo, pues ve con el cardiólogo, él es el especialista.
algo interno, ve con el internista o con el oftalmólogo si es cuestión de vista. Si tu problema es duelo, pues hay tanatólogos. Si tu problema es de conducta, hay psicólogos. Ve con el profesional. Incluso en los síntomas mismos del coronavirus, hay que ir con el médico. No podemos nosotros sentirnos que conocemos de todo. Hay gente que dice, es que yo veo la televisión y ahí dan muchas orientaciones. Pues qué bueno, pero no es lo que tú requieres. Requieres de un profesional que te acompañe a salir de la situación en la que estás. Tercero, ¿cómo sanar las heridas de familia? Pues promoviendo lazos familiares. ¿Qué hacemos cuando tenemos una herida con alguien? Nos apartamos. Y el apartarse suele pasar que es como una actitud o mecanismo de defensa. Si a mí me cortan la mano y alguien me quiere saludar, lo primero que yo hago es cuidarme. Me protejo, aparto la mano para que no me vuelvan a herir. En los lazos familiares no podemos hacer lo mismo. A veces queremos alejarnos de la familia, pero son con quienes convivimos todos los días. No es lo más recomendado. Busca lazos familiares, pero prepárate para esos encuentros. Si vas herido, lo más seguro es de que haya mecanismos de defensa, haya manera de poder voltear la tortilla y reclamarle al otro, y el otro también te va a reclamar a ti, y termina aquello en una guerra campal. Lazos de familia en el buen sentido, empezando con una oración, posiblemente hablando con las cosas de frente y diciendo, mira, estamos lastimados, vamos teniendo una capacidad de madurez para dialogar. Posiblemente no en la primera entrevista nos va a sanar la herida, pero vamos a buscar maneras y formas y así evitar las culpas, los roces y los problemas de familia. Cuarto elemento, buscar el bienestar personal y del grupo. Si tenemos un problema, vamos buscando el bienestar. Primero me atiendo a mí. Si yo estoy bien, voy a tener capacidad para generar bien a los demás. Si yo ando herido, pues voy a generar heridas con toda la gente. Padre Ignacio de Larrañaga lo dice, los heridos hieren. Y cuando uno va entendiendo en el camino de la vida, uno dice, sí es cierto. El que va herido no quiere estar herido solo. Hiere al otro inconscientemente. No es que seamos malos, pero es que no hemos sanado la herida. Quinto elemento, ayuda espiritual mediante la oración. El tiempo de la pandemia ha sido un tiempo muy fuerte de oración. Mucha gente ha entrado en grupos de oración. Bueno, hago mi oración diaria para decirle a Dios, sáname, Señor, de esto que estoy viviendo. Porque a veces se nos amarga el carácter, a veces nos desgastamos, perdemos el ánimo por vivir. Pidámosle a Dios que nos esté retroalimentando mediante la oración. Sexto elemento, visualizar el futuro con esperanza. Mucha gente, yo lo he dicho en otras ocasiones, dice, pues yo ya viví, ni modo, ahí los demás. Yo pienso que tenemos todos que contagiarnos, no del coronavirus, sino del ánimo, del buen ánimo, contagiarnos de esperanza, contagiarnos de una visión de futuro que sea mejor que la que estamos viviendo hoy. Solamente la gente que tiene visión positiva de futuro va a disfrutar lo que venga adelante. Cuando no hay visión de futuro, entonces vivimos una desesperanza continua. Séptimo elemento, profundos actos de fe y de confianza. Vamos a salir bien, es un acto de fe. Vamos a cuidarnos bien, un acto de confianza. La vacuna nos va a caer bien, con el favor de Dios. Me voy a vacunar. Actos de fe y de confianza. ¿Por qué, si ya el ambiente está pesimista, por qué le voy a cargar yo mi pesimismo? Ahí me llama la atención mucha gente que no se vacunó, porque se entiende que se llenaron de pánico. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas con las que nos bombardean, de ideas, de conceptos. Y ahora que ha pasado el tiempo, dice, ¿y dónde están vacunando? No, pues ya van en la segunda ronda. Pero es que yo no me vacuné. ¿Qué conflicto? ¿Cómo hacemos conflictuada la situación cuando sabemos que somos tan vulnerables?
Busquemos la manera de entender, de comprender, de concientizar y de poder hacer las cosas bien. Una persona no recibió la segunda vacuna y se fue a otro lugar. Y es común que la gente se preocupe, ¿qué va a pasar? No le van a poner la vacuna, posiblemente se contagie, Y de un consuelo cuando sube una foto y dice, ya me tomé mi segunda dosis en la vacuna. Y ya todo el mundo soltó el cuerpo. Hay como una preocupación colectiva. Claro, ¿por qué? Porque tenemos fe y confianza que queremos superar todos esta situación. Octavo elemento, no culparse por lo sucedido. Si nosotros somos de esas personas que somos como imán, que vamos jalando todas las preocupaciones del mundo, yo te digo, quita las preocupaciones y no te culpes. La gente que se culpa continuamente tiende a generar problemas psicosomáticos, es decir, enfermedades que se desarrollan de la psique y el cuerpo los manifiesta de una u otra forma. Por eso no hay que culparnos, no generar tampoco el sentido de culpa. Somos muy ligeros para luego levantar la voz y levantar el dedo y decir, por tu culpa. No, no es por tu culpa, aquí no hay culpables, hay responsables y es muy diferente un culpable a un responsable. Noveno elemento, afrontar con valentía la situación. Desde el primer momento que tuvimos que salir a un mercado a comprar comida, tuvimos que tener mucha valentía. Guantes, cubreboca, careta, sombrero, una toalla. Hay gente que parecían talibanes para ir a comprar a la calle. Pues era parte del miedo, era parte de la inseguridad, pero también era parte de la valentía. Salieron a comprar, salir a trabajar. ¿Cuánta gente tenía pavor a trabajar? Ya de por sí tenían pavor a trabajar desde antes, pero ahora era por el coronavirus. Entonces, con la valentía de tomar un autobús, por ejemplo, un servicio colectivo, donde hay tanta gente y puedes tener mayor riesgo. No toda la gente tiene la posibilidad de trabajar desde casa, frente a un monitor. Hay quienes tenemos que salir, hay quien tiene que salir, que confrontar, y se requiere valentía. Hasta el día de hoy hay gente que necesita inyectarse la valentía para poder ir haciendo gradualmente una vida nueva con mucha responsabilidad. Y décimo elemento, desarrollar el optimismo diario. Nosotros tenemos todas las mañanas que levantarnos a cargar las pilas de optimismo. Hoy tiene que ser un buen día. Como recordamos aquella canción de los años 80, hoy tiene que ser un buen día, plantéatelo así. Lo escuchábamos de Joan Manuel Serrat. Y hoy tenemos que prender posiblemente nuestros teléfonos, nuestros reproductores musicales, para ponernos música que realmente nos motive, una motivación que realmente nos lleve a poder fortalecer el ánimo de nuestra vida, porque a nosotros también nos corresponde transmitir el ánimo a los demás. Es muy triste cuando la gente cae en la depresión, no lo notamos, pero ya no tenemos ganas de bañarnos, ni de vestirnos, ni de tener una buena conversación, ni de hacer una comida sabrosa, ni de consentir a alguien por alguna ocasión especial. Y yo esos cuadros los veo. Los primeros días todo el mundo hacía pastelitos y bollitos y brownies. Ahora ya nadie hace nada, porque caímos sin darnos cuenta en el desasosiego, en el desánimo. ¿Cómo sanar una herida? Llénate de optimismo y contagia con optimismo de que esto lo vamos a superar. ¿Cuánto tiempo dura una herida? Yo les digo, las heridas pueden durar, hay heridas que se infectan y duran años. ¿Cuánto tiempo dura? La muerte de un ser querido dura un instante, pero el dolor del que muere dura cada vez que se le recuerda. Y esta frase la quisiera volver a repetir para asimilarla. La muerte de un ser querido dura un instante, en un instante muere. Pero el dolor de aquel que murió lo llevamos en mente, en el sentimiento
y en la vida cada vez que le recordamos. Si tú has perdido un ser querido, hay que ir sanando esa herida. Es una manera de honrarles, que se sientan honrados, viendo que tenemos la capacidad de superar el dolor. No quiere decir descuido ni desamor, es para honrarles por la vida que entregaron. Las heridas duran el tiempo que duelen. Mientras duele una herida, la herida ahí está viva. Qué bonito cuando nos tocamos donde estuvo la herida y solamente queda la cicatriz. Si tú tocas y no duele, ya no hay herida. Quiere decir que curó, que cicatrizó, que sanó. Si tú te recuerdas algo del pasado y todavía tienes resentimientos, odios y pareciera que a la herida le echaron limón, pues quiere decir que no estás curado, aunque hayan pasado 20 años. Si se atiende la herida con tiempo, puede ser superada la situación y entre más rápido se atienda, más pronto se acaba el dolor. ¿Hasta cuándo hay que soportar una herida? Yo diría, hay que sanar las heridas inmediatamente. ¿Qué es lo que nos hace daño? Que nos volvemos en coleccionistas de heridas. Coleccionamos el recuerdo, el lugar, la hora, hasta la ropa que traíamos, lo que comimos. Yo recuerdo una vez una persona que le sirvieron un platillo muy sabroso y se sentó, vio el platillo y se quedó estático. Y una lágrima empezó a rodar y todos los que estábamos ahí dijimos, pues, ¿qué será? Entonces él dijo, siempre quise darle a mi padre esto. Y yo dije mañana, el siguiente mes, el otro año, nunca se lo pude dar. Fíjate, un pensamiento que a veces se nos va y que nos hace recordar las heridas que llevamos. No todas las heridas las traemos a flor de piel, pero un platillo, un lugar, una hora nos puede recordar heridas del pasado, situaciones que no supimos superar. Hay que sanar las heridas entonces inmediatamente. ¿Quieres darle a tu familiar, a la persona que amas, una experiencia? Hazlo ya. ¿Qué estás esperando? ¿Que pase qué? Porque a veces decimos dentro de un año, ¿y quién te dijo a ti que vamos a estar vivos dentro de un año? La vida es hoy y hay que vivirla plenamente. Esta es la visión del Evangelio. El Evangelio de Jesús es el reino de Dios es hoy, ya está aquí. Ese es Evangelio, la vivencia plena de Dios ya. No hay que ir por la vida sufriendo de heridas, ni ver la vida desde la herida. Qué feo es ver la vida desde una herida. ¿Cómo sabemos que alguien ve la vida desde una herida? Cuando alguien habla, o cuando alguien ve, cuando alguien insulta, dices tú, está viviendo desde la herida. Alguien puede decir, mira qué guapa se ve tal persona. Y la persona que ve herida dice, ¿qué le ves de guapa? No tiene nada de guapa. Dices tú, pues que sí, mira, no. Y empieza a sacar todos los traumas que tiene de sí misma y los proyecta en la persona que se le está elogiando. Ahí detectas rápido cuando alguien va herido. ¿Por qué? Porque no lo puede detener. Es como cuando agarras la herida de la piel que inmediatamente pegas un grito. Hay mucha gente que te insulta de la nada. Dices tú, ¿pero por qué me insultó? Porque va herida. Va herida y la manera de defenderse es insultando, que no es la mejor forma, pero así aprendió. Aprendamos mejor a sanar heridas para no insultar a nadie. Vamos al punto central. Esta reflexión nos lleva al Evangelio. Todas las reflexiones tienen como punto medular el Evangelio. Porque cualquier conocimiento humano que tengamos, si no está iluminado por la palabra de Dios, pues va a quedar muy limitado. Nosotros queremos orar juntos. Y yo te invito a que mientras leamos este Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículos del 30 al 35, que es la parábola del buen samaritano, vayamos pensando en todos aquellos que han quedado heridos a la orilla del camino. Amigos, familiares, te invito a que oremos por los que están viviendo la pandemia, los que están infectados hoy, los que están en los hospitales, los que quedaron infectados antes, los que tienen secuelas de esa enfermedad.
los que están trabajando directamente como buenos samaritanos, recogiendo, volteando los cuerpos, cambiándolos, atendiéndolos. Vamos pidiendo por todos, porque este evangelio está excelente para poder entrar en oración y pedir unos por otros. Del evangelio según San Lucas, Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él, se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que él traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero, diciéndole: cuídalo, y si gastas de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Palabra del Señor. Empezamos con el camino, las seguridades de viajar. Jesús pone una parábola, es una enseñanza, y pone el camino de Jerusalén a Jericó. A mí me gusta mucho reflexionar que Jerusalén es el lugar sagrado. Para los judíos Jericó era como el lugar de pecado. Y dice, bajaba de Jerusalén a Jericó. La pregunta que siempre nos hacemos es, ¿qué andaba haciendo aquella persona que bajaba? No subía a lo sagrado, sino que bajaba, como bajaba el sacerdote y el levita y el samaritano. En la vida, nosotros vamos caminando. No sabemos si vamos subiendo o vamos bajando. Hay momentos de subida, hay momentos de bajada. Para nosotros este tiempo de pandemia es como un tiempo de bajada. A veces lo decimos de manera coloquial, me agarró de bajada. Es decir, no estaba preparado, no tenía la condición, no podía defenderme. En el Evangelio se presenta bajar de la salud a la enfermedad, de lo seguro a lo inseguro, de lo santo a lo pecador. Es lo que significaría bajar. El siguiente momento dice, y cayó en manos de unos bandidos. Nunca se dice que la persona haya sido buena o haya sido mala. Se sobreentiende que era una persona bien. Cayó en manos de unos bandidos. ¿Por qué nos cayó la pandemia? Mucha gente cuando no encuentra razones dice, por el pecado del mundo ya Dios está acabando con los malos. No, no es eso. No hagamos interpretaciones que no son reales. Cayó una pandemia como han caído tantas a lo largo de tantos siglos de la humanidad. Tantísimas. Podemos hacer una lista larga desde la viruela, desde la peste bubónica, la fiebre amarilla, la fiebre española, tantísimas. Podemos hacer una lista larga. No es porque seamos malos, ni porque Dios quiera acabar con la humanidad. Son cosas que nos pueden pasar. Igual como el hombre del Evangelio, te puede asaltar a alguien por el camino. Nos asaltó el coronavirus y no sabíamos cómo defendernos. Dice aquí, se lo despojó de todo, hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. ¿Cómo se me viene a la mente a mí escenas de hospitales, de familias, de gente que dices tú, pues es que quedaron despojados, quedaron destruidos, quedaron llenos de heridas, porque así es lo que está quedando después de haber vivido una experiencia tan fuerte como esta. Sin embargo, aquí viene el punto de auxilio, nuestros auxilios, y así lo presenta San Lucas. Bajaba por el camino. Imagínate, si tú y yo no tenemos una idea de cómo es el camino de Jerusalén a Jericó, pues podemos pensar que estamos por el Valle del Mayo o del Yaqui, que son lugares tan hermosos y tan bien trazados. El camino de Jerusalén a Jericó son montañas áridas, donde no hay ningún arbusto, donde no hay nada plano,
Es un camino montañoso terrible. Muchos les tienen que sacar la vuelta porque no puedes caminar entre montañas áridas, llenas de piedra. El camino que presenta la Biblia es así. Para nosotros la pandemia es un camino como de Jerusalén a Jericó, con curvas, con piedras, con aridez, con todo lo adverso que podemos tener en la vida. No son autopistas. Sin embargo, explico esto para poder entender que era muy difícil que te encontraras a alguien por el camino. La suerte de este hombre que fue asaltado es que por el camino, dice, bajó un sacerdote. La pregunta es, ¿y qué negocio tenía el sacerdote para Jericó? Pero esa no me la contesten, porque tampoco la contestó Jesús. Pero la esperanza del que fue asaltado es, ahí viene un sacerdote, me va a ayudar. Lo más fuerte de este texto es cuando dice, lo vio, o sea, tomó conciencia, se dio cuenta, lo vio, pero tomó el otro lado del camino y siguió. Yo siempre me he puesto a pensar qué fue lo que le dolió más al que fue asaltado. ¿El que unos bandidos lo hayan desalojado de todo? ¿O el que en quien creía que le iba a ayudar tomó otro camino? Imagínate qué feo que te dan la esperanza porque te vio, pero no te dio la mano. A veces de quienes más esperamos es de quien más sentimos la traición. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio y tomó el otro camino y pasó de largo. Imagínate qué desesperación. En el tiempo de la pandemia muchos creían que alguien te iba a echar la mano y no te la echaron. Muchos a lo mejor están decepcionados de nosotros, de ustedes, de muchos, porque pensábamos que, y no hubo respuesta. El texto bíblico es muy fuerte porque luego dice en el versículo 33, un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio. A mí se me hace muy fuerte esto porque Jesús se lo está diciendo a los judíos. Los samaritanos son los actuales palestinos, son los enemigos de toda la vida. Imagínate qué fuerte la enseñanza de Jesús que nos dice, del que menos esperabas, del que era tu enemigo, del que no tenía por qué quedarse a cuidarte, ni a levantarte, ni a hacerte bien, resulta que ese se compadeció de él. La palabra central y clave de este evangelio es compadecer. En la pandemia tenemos que aprender esta palabra, compadecer. Compadecer es padecer con. Es un juego de vocablos. Padecer con el que está sufriendo. Como lo decía al principio de la reflexión, si en tu vida, en tu familia, en tu ambiente, no has padecido de esto, bendito Dios, no te quedes insensible e indiferente. Compadécete. Y el compadecer no es tener lástima, porque a lo mejor los otros dos primeros del Evangelio tuvieron lástima, pero no se detuvieron, no se compadecieron. La lástima es totalmente superficial. Y yo me atrevo a decir que la lástima es lastimera, te hace daño. Nunca hay que ver con lástima, hay que ver con compasión. ¿Qué hace el hombre que se compadeció de él? Primer elemento, se acercó. En la pandemia los indicadores es aléjate a 1,5 metros, 2 metros si es posible, toma distancia. Y muchos han aprovechado esto para dejar a toda la gente que ya no querían al otro lado de la vida. Yo tengo una amiga que así dijo, bendita pandemia, padre, nadie viene a la casa. Me rinde el café, me rinde el pan, me rinde, pues sí, pero está sola como la una. Qué diferente es cuando tú aprovechas para alejarte. Qué distinto es el hombre del Evangelio. Se acercó, no le tuvo miedo, se acercó. Segundo, curó sus heridas, y aquí viene el tema central para nosotros, curó las heridas. Con aceite y vino, nosotros sabemos que el aceite es el bálsamo que cura. Nosotros lo sabemos en los sacramentos.
Con el bautismo te ungen con aceite, en la confirmación quedas ungido con el crisma, en el momento de la consagración sacerdotal es el santo crisma en las manos, lo mismo la unción de los enfermos, el aceite que está en los sacramentos, y el vino de la redención, el vino que te sana todo pecado, el vino, lo sanó con aceite y vino. Es tan hermoso este texto bíblico porque nos enseña cómo afrontar las heridas de la vida. Y luego dice, y le vendó las heridas para que no sufriera, para que no se le infectaran, para que no padeciera más, porque tenía que cargarlo sobre él. Cualquier otro hubiera dicho, mira, pues ya te curé las heridas, ahí vele llegando poco a poquito. Pero no, lo puso en su cabalgadura, de manera que él tenía que ir a pie y el herido montado. Lo condujo a una posada. Esa posada siempre se ha interpretado como la iglesia. A la iglesia llegamos todos los que llevamos heridas. Las iglesias no están llenas de santos. Ojalá las iglesias estuvieran llenas de santos. Está lleno de gente que vamos heridos por el pecado, por los problemas de la vida, por las situaciones adversas. Siempre que vayas a un templo, acuérdate que si tú llevas una herida, los que están a tu lado también. Es como cuando uno va a un hospital y mientras te llegue el turno de la consulta, siempre le gusta a uno preguntar, ¿y tú qué tienes? ¿Y tú cómo padeces? ¿Y qué estás tomando? Porque sabemos que si estamos en el hospital es que estamos por curarnos. Las iglesias igual, se nos encarga para que podamos curarnos. ¿Qué dice el texto bíblico? Dice, al día siguiente le dio 2 monedas y le dijo al encargado, cuídalo, y si gasta de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Le dejó un cheque abierto. Lo que gaste, inviértele. Este es el gran papel que debemos jugar nosotros como iglesia en esta pandemia. Ayudar al otro. Lo que se invierta, que sea para su bien. Y eso a veces es muy fácil decirlo, tenemos que aprender a vivirlo. Por eso lo que buscamos en esta reflexión es, hagamos conciencia, apoyémonos unos a otros. La iglesia no tiene cubrebocas. La iglesia tiene que estar siempre proclamando la buena nueva de Dios. ¿Cómo terminamos esta reflexión? Con 2 puntos que nos puedan servir. Si ya hemos vivido una herida y vamos víctima de esta herida, ¿qué tenemos que hacer? Voy a puntualizarlo de manera clara y ustedes van tomando sus puntos que crean que van a ser para su ayuda. Primero, suelta la idea de que la vida te debe. A veces vamos cargando esa idea, que la vida no es justa, que la vida nos debe, ¿cómo es posible que a nosotros nos haya tocado en este siglo? Y aunque la vida nos debiera, la vida nunca nos lo va a pagar. Tenemos que aprender nosotros a facturar en la vida las experiencias buenas y las experiencias que no son tan gratas. Segundo, reconoce los sentimientos que experimentas, sobre todo la tristeza y el enojo. Si estás triste y estás enojado, date cuenta, no te quedes ahí. Por eso decimos reconoce. Tercero, descubre el significado de lo que estás sintiendo. A ver, ¿qué estoy sintiendo hoy? Miedo, celos, confusión. Porque a veces todos los días podemos estar sintiendo una cosa de estas, negativas. Si ya la detectaste, cámbiala. Inviértela en algo positivo. Cuarto, detecta los pensamientos autodestructivos en torno a tus emociones y cuestiona el sistema de creencias que los sustentan. A veces nosotros creemos cosas que son muy superficiales. Replantéalas. Quinto, mientras no puedas pensar y sentir diferente, al menos antes de reaccionar, detén tu acción. Hay gente que se vuelve violenta. Hay gente que, vamos a suponer, alguien no se dio cuenta que la fila caminó y la persona se quedó pegada allá en la fila de atrás. Y todos con violencia le gritan, oye, cálmense, no pasa nada, ahorita va a dar un paso. En las vacunas ha pasado mucho eso, la gente se grita, se insulta, quítate, hazte para allá, me vas a contagiar.
Cuando tenemos que tener cordura, deberíamos tener moderación, modos, porque en el pedir está el dar. Siguiente elemento, sexto, intenta accionar de una manera distinta, aunque sea un cambio pequeñísimo, pero ayudará a vivir de manera diferente. Y luego puedes pensar y sentir también de manera diferente. Recordemos aquel principio de Jesús: no hagas al otro lo que no quieras que te haga. O en el sentido afirmativo, haz a los demás lo que quisieras que te hicieran. Séptimo elemento, revisa tu forma de comunicarte. Deja de decir no es justo, tengo yo derecho también, las cosas deberían de ser así asado. Estas palabras a veces solamente justifican nuestra ira, nuestro resentimiento, nuestra frustración o nuestra manera de querer imponer sobre los demás. Octavo elemento, distingue la empatía de la conmiseración. Una cosa es compadecerte y otra tirarte al piso o que te miren mal. Hay gente que te quiere ayudar, pero te mira de manera conmiserable, así como para que veas que te estoy atendiendo. Noveno, sé asertivo, di lo que sientes, lo que necesitas y lo que valoras. Y di no cuando tengas que decir que no. El décimo, aprende a poner límites claros y a decir no ante lo que puedas hacer o ante lo que quieras hacer. Una manera para que no te hieran es decir no, porque a veces somos tan buenos, ándale pues, y en el ándale pues hay cosas que no te gustan y después te quedas frustrado, herido, con rencor. Si no quieres vivir eso, ten la valentía de ser asertivo y decir no, ¿sabes qué? No, de momento no puedo, no me siento en condición, compréndeme un poco, ya no pasa nada, pero no te quedas herido. Vamos a pedir a Dios hoy que nos conceda sanar las heridas. Tendremos más reflexiones que nos puedan ayudar a sanarlas. Hoy nos enfrentamos a la herida de la pandemia. El día de mañana vamos a enfocar nuestra atención en las heridas psicológicas que deja la pandemia. ¿Qué podemos hacer esta noche, este día, a lo largo de la tarde? Escribe las heridas que tú detectas de ti mismo. ¿Qué heridas tú llevas? De familia, personales, de ambiente social, tus heridas. ¿Cuáles son las seguridades que tú tienes donde tú dices aquí me siento bien y no me hieren? ¿O cuáles son las experiencias que tú has vivido para que no te hieran? Lo que llamamos mecanismo de defensa. Tercero, comparte con una persona que tengas confianza alguna de tus heridas y que la persona también te comparta, porque ahí se van a comprender mejor. La mejor manera de comprendernos en una relación es hablando de nuestras heridas, porque así la persona sabrá lo que no debe hacer para evitar herirte. El texto bíblico de San Lucas que escuchamos hoy, 10, 30, 35, haz la oración, haz una lección divina, personal o invita a alguien que puedas también hacer una oración en grupo. Y vamos a pedir a Dios hoy que nos conceda a través de la oración su presencia y su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, tú que eres el buen samaritano y te detienes por nosotros, sánanos de las heridas que llevamos en la vida y ayúdanos a reintegrarnos para dar testimonio de tu amor y de tu presencia en el mundo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Deseamos que tengas un buen día. Gracias por estar ahí.